El conflicto en Ucrania es uno de los procesos, de los conflictos, vaya, que más hemos seguido en Descifra. Lo sabéis los que conocéis el proyecto ya hace un tiempo, que todo lo que rodea a Ucrania, los intereses de distintos actores en suelo ucraniano, los distintos movimientos políticos internos en la propia Ucrania y el desarrollo previo y posterior a de la guerra, del conflicto, previo y posterior a la invasión rusa en el año 2022 han sido uno de los temas que más hemos analizado en profundidad en las distintas instancias en las que en Descifra hablamos sobre los asuntos internacionales. Evidentemente no es para menos porque es uno de los grandes pilares que nos permiten entender el desarrollo histórico de esta segunda mitad del segundo cuarto del siglo XXI al que vamos a entrar en unos meses. Es uno de los asuntos importantes de mayor calado internacional durante los últimos años, evidentemente exacerbado después de la invasión y que todavía no tiene visos de terminar. Estamos grabando este programa un 18 de julio del año 2024 y a día de hoy pues todavía esperamos que el conflicto se alargue durante un tiempo. Hoy lo que vamos a hacer es analizar, en primer lugar, los orígenes históricos de ese conflicto, es decir, antes del 2022, y después vamos a hacer un repaso de cómo se ha ido desarrollando la guerra desde el año 2022 en adelante, para entender en qué situación nos encontramos en la actualidad en base a lo que ha ido pasando en los últimos años, en base a la historia, el desarrollo histórico del conflicto. En su momento, cuando abrimos nuestra cobertura en la página web, en la que tenemos ahí ese mapa que vamos actualizando, escribimos un párrafo verdaderamente introductorio, pero que nos sirve como primer paso para comprender el conflicto, en el que decíamos lo siguiente. Tras años de tensiones y sucesivas crisis, el 24 de febrero del año 2022 estallaba la guerra entre Rusia y Ucrania al lanzar la primera una gran invasión a escala del país vecino. En el transcurso del primer año, la contienda, que también ha contado con la participación de Occidente mediante un apoyo masivo militar y financiero a Kiev, se ha convertido en una crisis regional que ha tenido importantes efectos a escala global. Entre las principales consecuencias podríamos incluir la solicitud de adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia, por cierto, a día de hoy ya confirmada, la suspensión del tratado New START, el anuncio del despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia, una crisis alimentaria provocada por el bloqueo del grano en el Mar Negro o una crisis energética fruto de las restricciones impuestas a la venta de los hidrocarburos rusos. Para hablar de este tema, estoy, ya lo veis ahora mismo en pantalla, con mi compañero Pablo del Amo, aquí lo veis, que nos van a ayudar a entender todo lo que ha sido el desarrollo histórico del conflicto. Por entrar ya directamente en materia, Pablo, te quería preguntar dónde encontramos los orígenes del conflicto. Es decir, si tuviéramos que hacer un repaso del recorrido del conflicto entre el año, entiendo, 2014 como punto de partida, por supuesto hay antecedentes previos, ¿no? Pero quizá 2014 es la primera piedra de lo que hoy es la guerra en Ucrania en el año 2022 hasta el propio año 2022 de la invasión rusa. ¿Cuáles serían los elementos que tú destacarías de ese proceso histórico desde el 2014? A ver, voy a hacer como digo, un recorrido bastante superficial de la cuestión, eso hay que tenerlo en cuenta. Habrá muchos matices que decir, evidentemente, cosas que se dejarán atrás, pero al final el tiempo es el que es y nos queremos centrar en otros aspectos. De todas maneras, si este episodio tiene, pues bueno, que tiene éxito, pues evidentemente podremos profundizar en más temas. De todas maneras, también para ello tenéis a disposición vuestros artículos en nuestra web y también incluso el libro de nuestro compañero Alejandro sobre Ucrania, es decir, que ahí tenéis muchos elementos también de profundización. Dicho lo cual, vamos a poner el eje del 2014, porque fue cuando estalló la guerra del Donbass, ¿no? La primera guerra, por así decirlo, de Ucrania, que luego se convertiría en ese conflicto mucho mayor con la invasión rusa, ¿no? A gran escala. Resumidamente, todo viene dado después de que hubiese se conoció como la revolución del Maidán en Kiev, ¿no? En Ucrania. Básicamente lo que ocurrió fue que hubo un golpe de Estado al gobierno en ese momento más alineado con Rusia. Yo no diría tanto prorruso porque había acercamientos con la Unión Europea, pero bueno, digamos que hubo ese golpe de Estado, esa revolución contra este gobierno, liderado, como digo, por el partido, por una posición más virado a Rusia.
y esto provocó que hubiese un cambio de régimen a favor de, digamos, de Occidente, ¿no? De Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos. Eso provocó una reacción rusa porque Ucrania es una prioridad estratégica, una línea roja para Rusia, es una joya de la corona, pues, no solamente geopolíticamente, sino históricamente, socialmente, culturalmente para Rusia, ¿no? Por tanto, es de primer orden la importancia de Ucrania. Y eso provocó una reacción rusa con la anexión de Crimea, de la península de Crimea, por razones estratégicas. Y luego, posteriormente, hubo un levantamiento, digamos, contrario al nuevo régimen de Kiev, vamos a llamarlo prorruso, pero hay que darle, las categorías de prorruso hay que darles una complejidad aún mayor de la que se está dando, evidentemente, con la superficialidad que se da muchas veces en los grandes medios o incluso en nuestros políticos, ¿no? Pero para entendamos, un levantamiento en la zona del Donbass y bueno, y de del este de Ucrania, e incluso también en Odessa, en Kharkov, etcétera, contra el régimen de Kiev, lo que provocó, primero apoyado por soldados y militares rusos sin mediación del Kremlin, esto hay que decirlo claro, se fue una cuestión unilateral de ciertos militares del ala más radical, por así decirlo, rusa, del nacionalismo ruso, y pues se produjo estos levantamientos que sí que luego serían apoyados indirectamente por Rusia, ¿no? Y se produce esta guerra, que duró más o menos un año, en la que se declara vencedor. Sí, más vencedor el bando, digamos, más prorruso, ¿no? Hubo varios intentonas diplomáticas. El primero fue el acuerdo de Minsk, pero falló. Y luego ya hubo otra vez el segundo acuerdo de Minsk, ¿no? Entre, digamos, por una parte Ucrania y Rusia, pero mediado por Alemania y Francia, ¿no? Y la Unión Europea. Estados Unidos no estaba en este apunte diplomático, ¿no? Mm, este acuerdo lo que hacía era, primero de todo, garantizaba la autonomía para el Donbass, para las regiones levantadas, básicamente, la desmilitarización de las milicias republicanas, es decir, las milicias dentro del Donbass, las rusas, y bueno, digamos que el Donbass se incorporaba dentro de la política ucraniana, ¿no? La cuestión de Crimea se dejaría, digamos, abierta sin edie, ¿no? No quedaba dentro del acuerdo, digamos, de paz, ¿no? Lo que pasa es que este acuerdo no se cumple por ninguna de las dos partes y bueno, llegamos a un punto en el que en 2021, o sea, se convierte en un conflicto congelado, la guerra del Donbass, y no se resuelve la cuestión, evidentemente, y digamos que todo, voy a hacer un cambio, como digo, hasta 2021, donde se produce un gran despliegue ruso militar en la frontera, ¿no? Em, Esto era una manera por parte de Putin de llamar la atención de Estados Unidos y la OTAN para llegar a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? El acuerdo se basaba en que básicamente hubiese una nueva arquitectura de seguridad en la que Rusia estuviese integrada, ¿no? Que hubiese un acuerdo entre ambas partes y que dentro de esa arquitectura y ese acuerdo Ucrania quedaría fuera, digamos, de la posibilidad de que entrase dentro de la OTAN. Es decir, neutralidad ucraniana. Luego, cuestión de misiles, etcétera, y luego diversos más acuerdos, pero digamos que lo principal que buscaba Rusia era eso. Y llamar la atención de Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Ante, digamos, el fracaso de Minsk en este caso, que no había conseguido estabilizar la situación, ni arreglar la situación para los intereses de Moscú. Como ya sabréis, eso fracasó porque, bueno, la OTAN y Estados Unidos no quiso en ningún momento cambiar su política de adhesión y de vecindad, es decir, de las puertas abiertas a la OTAN, ¿no? Em, Finalmente, como veis, estoy haciendo un paso, lo estoy comentando bastante rápido, ¿no? Pero bueno, vamos, ya llegamos. Finalmente, pues ocurre el 24 de febrero, dicha invasión, que el objetivo principal de Moscú, de Putin en este caso, es realizar una operación militar rápida, acabar con el régimen de Kiev, decapitar al gobierno Zelensky y poner en pues, un gobierno títere, ¿se entiende? ¿No? O que fuese más alineado con los intereses de Moscú y se produjese esa neutralidad ucraniana, ya que tanto ni Kiev, ni la OTAN, ni Estados Unidos querían, digamos,
llegar a un acuerdo con Rusia en esos términos, ¿no? Y por tanto, pues vía Manu Militari quiere resolverlo Moscú. Y así es, digamos, como empieza las líneas generales de lo que provoca la guerra de Ucrania, ¿no? Bien. Llegamos entonces al escenario, al punto de la invasión del año 2022. Entiendo que entramos ya con esa cuestión. Sí. Bien. En el año 2022 se produce, como decimos, la invasión rusa en Ucrania. Lo has comentado por encima, pero por si quieres profundizar al respecto, ¿cómo fueron los días previos a esa invasión? ¿Qué movimientos Sí. estuvimos viendo que permitían anticipar esa invasión? Mm. ¿Sobre qué se justificó en un primer momento los movimientos rusos? ¿Cuáles habían sido los movimientos de la OTAN en los días anteriores? ¿Cómo explicamos la invasión? El momento, el día de la invasión. Mira, te lo voy a decir, te lo voy a contar además desde mi experiencia, de todo el equipo, porque al final lo vivimos todos y llevamos estando atentos a esta cuestión desde este despliegue masivo de 2021, ¿no? Ruso. Que ya nosotros ya vaticinábamos o que, bueno, que podíamos esperar esa invasión de Ucrania, que muchos medios, muchos analistas, digamos, decían, ¿no? Que no se lo creían. Em, Voy a poner varias fechas al que tengo en mente, porque es que me acuerdo de que estábamos bastante esperando lo que pudiese ocurrir, ¿no? Voy a poner la fecha del 18, 17, sí, creo que es 18 de febrero, si no es 18, es el 19, o aproximadamente esos días, cuando se rompen las negociaciones. Hay varios cumbres, ¿no? Entre la OTAN, Estados Unidos, Rusia, etcétera, y llega un punto en que se rompen. Em, en el momento en el que, como he dicho antes, en el momento en el que pues Estados Unidos, la OTAN, no quiere cambiar esa política de puertas abiertas hacia la OTAN, ¿no? De adhesión, específicamente sobre Ucrania, ¿no? Y ahí es donde se rompen las negociaciones y empieza eh, a haber un aumento de tensión en la línea de contacto en el Donbass. Empieza a haber mayor densidad de ataques, etcétera, hasta que llega un momento, esto creo que es el 21 de febrero, sí, creo que fue el 21, cuando Putin realiza un discurso. Un discurso muy duro con Ucrania, muy duro con Occidente y, digamos, reconoce la independencia tanto de Donetsk como Lugansk, ¿no? De repúblicas autoproclamadas, que fueron repúblicas autoproclamadas, pero no estaban reconocidas por Rusia, pues ahora las reconoce. Paso previo a lo que sería la invasión. Eso digamos que son los varios ejes donde se produce y el momento que queda bastante claro. Ya el día de antes, te puedo dar además el dato que yo me acuerdo perfectamente, que era creo como sobre las 11 de la noche, 10 de la noche del 23 de febrero, empezamos a ver reportes de que estaban llegando mensajes de SMS a soldados ucranianos diciendo que se rindiesen, básicamente, y luego encima empezaron a cortarse las cámaras de vigilancia de la frontera en la parte rusa y empezó a ver el espacio aéreo por parte de Rusia quedó cerrado. Que eran los elementos que ya veíamos de que se ha producido al día siguiente, que fue... bueno, os voy a seguir contando la sucesión, pero bueno, al día siguiente, a las 3 de la mañana, 3 de la mañana y pico, sí, 3 y pico de la mañana, un anuncio de Zelensky diciendo que había llamado a Putin y que no le contestaba. Que por favor, que básicamente diciendo que no querían una guerra, que por favor, que no hubiese una invasión, que íbamos a intentar buscar una solución, etcétera, etcétera. Pero básicamente no. Evidentemente esta llamada de Zelensky pues no resultó. No resultó, llamó diciendo que Ucrania se iba a defender igualmente, etcétera, pero que bueno, que intentaba, digamos, intentar volver a la senda de la diplomacia. Y a las 5 de la mañana o 4:30 de la mañana empieza la invasión ya. A gran escala, un gran bombardeo, un gran ataque tanto de artillería, de misiles, de aviación, ya sobre grandes partes de Ucrania, una guerra ya total. Y ahí es cuando empieza digamos, la invasión a gran escala. Eso es, digamos, la sucesión de eventos. Como veis, hay varios días que quedan marcados en mi memoria porque yo creo que fueron bastante impactantes, sinceramente. Y el bando ruso, Pablo, esperaba Mm. una operación rápida, ¿no? Esa era la, Sí. la perspectiva inicial rusa.
¿Qué es lo que los rusos esperaban inicialmente? ¿Cuál era la perspectiva que ellos tenían para la primera semana, las primeras 2 semanas de la avanzada Sí. militar en Ucrania? ¿Cuáles eran los objetivos que se habían puesto y hasta dónde llegaron? Ellos, claro, ellos anuncian la operación militar especial. Es decir, ni siquiera declaran la guerra a Ucrania. Rusia no está en guerra, es una operación militar especial. Para que nos entendamos, la operación militar rusa se basa en la misma operación que hizo la Unión Soviética contra Praga. Es decir, un ataque blindado, una lanza contra Kiev y acabar, como digo, como el régimen, decapitar el gobierno de Zelensky y poner un gobierno más alineado con los intereses de Moscú. Ese es el objetivo. No se esperaba resistencia, se esperaba que el ejército ucraniano iba a, a hundirse, básicamente, y que de hecho la sociedad ucraniana iba a responder con una actitud positiva a la llegada de los rusos. Como bien sabemos, esto no ha sido así. Al contrario, una resistencia bastante grande que supuso una derrota para Rusia. Bueno, hay que distinguir dos frentes en este caso. El frente del sur, sí que es verdad que hubo unos avances muy fuertes por parte de Rusia. Ya veis en las imágenes, si veis los mapas, veis que se estableció ese corredor Crimea-Rusia, bastante importante porque Crimea en ese momento estaba bloqueada del territorio ruso por la parte terrestre y por tanto estratégicamente era muy importante, ¿no? Luego se supo que los rusos contaron con mucha ayuda de la población, en este caso, y además de que hicieron unas operaciones de inteligencia y de sabotaje bastante buenas, ¿no? Em, Luego por el norte, hubo digamos que la cosa cambió bastante. Los rusos fueron directamente hacia Kiev, creo recordar que al día y medio ya estaban prácticamente en Kiev, de hecho pasaron por la zona de Chernóbil por una parte y luego digamos que por el norte y luego hicieron una pinza sí, por el oeste, creo recordar, sí, por el oeste, por la zona de Sumi, se fueron para allá. La cuestión es que fue un desastre absoluto porque no estaban preparados para el tipo de guerra que se les avecinaba. Los ucranianos hicieron un hostigamiento muy fuerte y las líneas rusas, las líneas de comunicación, de logística, pues estaban muy dañadas continuamente por los ataques ucranianos. Y luego, digamos que en Kiev, la batalla que duró unas semanas, pues se estancó y Rusia ya veía que no iba a poder, digamos, conquistar la capital, porque la resistencia ucraniana fue bastante fuerte. De hecho, las colas de voluntarios fueron bastante grandes y en ese momento hay que recordar que en realidad eh, un- Estados Unidos y Occidente había apoyado a Ucrania, pero no había mandado grandes cantidades de Ucrania, de apoyo a Ucrania, de apoyo militar. Habían enviado, como los Javelin y ciertos sistemas, pero no habían, digamos, no es el nivel de ayuda que vemos ahora, ni mucho menos, ¿no? El ejército ucraniano que consiguió vencer al ruso fue más bien un ejército más propiamente más nacional, ¿no? Más con armamento más de la época soviética. Es verdad que seguían teniendo armamento de época occidental, pero digamos que no fue un ejército que venció por sí solo prácticamente a Rusia, ¿no? Es verdad que em, Estados Unidos sobre todo le daba mucha inteligencia, le daba objetivos, le decían dónde estaban los rusos y dónde estaban los rusos, que eso es muy importante, sobre todo la cuestión de la tecnología satelital, pero la diferencia era esa. Y consiguieron resistir y ahí es donde cambió bastante el panorama, porque todo el mundo esperaba que Kiev iba a caer en un espacio de 72 horas. De hecho, lo decían los propios americanos, que en 72 horas se iba a caer Kiev. No lo hizo y la situación cambió bastante por completo. Es decir, no, ahora mismo el objetivo tiene que ser no solamente resistir, sino echar a los rusos y derrotarles decisivamente en varias batallas, ¿no? Y ahí ahí digamos que cambió bastante la balanza y empezaron de verdad los grandes paquetes de ayuda a Ucrania, ¿no? Y luego cambiaría, digamos, la guerra a una fase 2. La fase 1, como digo, que acabaría en una derrota rusa bastante sonada, es decir, la flor y nata del ejército ruso murió, se destruyó en Kiev, sobre todo, que es donde se produjo, digamos, los brutales combates. Como he dicho, en la parte del sur, la victoria fue por parte de Rusia, como he dicho, por esa cuestión de operaciones muy rápidas, por la actuación del sabotaje, por la población más, digamos, prorrusa, etcétera. Pero bueno, digamos que esa es la cara A y cara B, pero la fase uno podemos dar con una gran victoria ucraniana frente a los rusos contra todo pronóstico.
Bueno, de hecho decías contra todo pronóstico. ¿Cómo pudo pasar? Es decir, has contado cómo se forja o cómo se conforma ese primer ejército, por así decirlo, ucraniano que repele la invasión rusa, logra el éxito de que Rusia no consiga tomar la capital y de que la guerra se alargue hasta Mm, nuestros días. mm. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista organizativo, ¿cómo fue, cómo pudo lograr Ucrania, todavía sin un involucramiento, entiendo, financiero, militar potente por parte de Occidente, bueno, no derrotar, evidentemente, pero impedir la toma de Kiev por parte de Rusia? ¿Cómo fue la resistencia en la parte técnica? Yo, básicamente la principal razón es la ineficiencia rusa y los errores militares y estratégicos por parte de Rusia. Es decir, que fueron, básicamente, decirlo claramente, un desastre absoluto. Em, Como digo, la campaña, la intervención, no se esperaba para nada una resistencia ucraniana. Por tanto, las tropas en sí rusas no estaban informadas de que iban a atacar Kiev o que iban a atacar Ucrania hasta un par de días después. No estaban preparados para luchar el tipo de guerra de alta intensidad que luego obtuvieron. No tenían los recursos para ello, ni recursos humanos, ni recursos de artillería, ni vehículos blindados. Luego, como digo, hubo una muy mala planificación, porque como he dicho al principio, estiraron muchísimo sus líneas de suministro, logística, y eso fueron blanco súper fáciles para las escaramuzas ucranianas. Por tanto, muchas veces los rusos tenían que tirar para adelante, seguir a Kiev, pero a lo mejor la retaguardia era continuamente atacada por los ucranianos. Em, yo por eso lo adjudico desde un punto de vista militar a el desastre del mando militar ruso. Luego es verdad que los ucranianos hicieron un buen papel, sobre todo, como digo, las escaramuzas, con unos soldados muy motivados, con una resistencia férrea, que al final la voluntad de luchar es muy importante en una guerra. Pero yo diría más bien que fue el desastre ruso que, bueno, de hecho, pasó de tener el ejército ruso, tenía un prestigio bastante grande, y se fue muy mermado. De hecho, perdió mucho prestigio debido a esta operación que fue, como digo, fue un desastre. Y de hecho que lo arrastra hasta hoy, ¿no? Que se piensa que el ejército ruso es un ejército incapaz y que no puede luchar en una gran intensidad. Lo que pasa es que eso ha cambiado, evidentemente, pero yo diría que eso es la principal razón de la victoria ucraniana en ese aspecto, ¿no? Mm, y al final, las bajas que obtuvieron los rusos en las primeras semanas del conflicto fueron tremendamente altas. Quiero decir, por ejemplo, una de las operaciones que realizaron fue contra el aeropuerto de Hostomel, ¿no? Cerca de Kiev. Creo que enviaron una operación rápida con aerotransportados que acabó en un desastre absoluto, porque les enviaron allí sin apoyo aéreo, sin apoyo logístico prácticamente, sin apoyo de artillería, etcétera, y claro, acabaron siendo eh, rodeados y les masacraron a esa operación. Y al final esos soldados eran tropas de élite de Rusia. Es decir, para que entendamos cómo fue, claro, no esperaban la resistencia y no estaban preparados para una guerra de alta intensidad, que es lo que es la guerra de Ucrania. Termina entonces las primeras semanas de la guerra. Eso es. Y después de esas primeras semanas, entiendo que el ejército ruso se repliega y se Mm. concentra en otros frentes. ¿Cuáles son los primeros frentes después de la relativa derrota en Kiev que asume como prioritarios el ejército ruso? Es decir, ¿dónde se concentran las Sí. primeras grandes batallas después de esos primeros días, esa defensa de Kiev por parte de los ucranianos? Mm. Ahora, lo que ocurrió fue que en abril Rusia, debido a esta derrota en el norte, en Kiev, se decide retirar de toda esa parte. Se decide retirar y centrarse en la zona del Donbass, Donetsk y Lugansk. Voy a hablar de varias batallas de ahí y también de Mariupol, porque ahí es cuando, digamos, empieza a tomar más importancia también el asedio de Mariupol, que llevaba desde el primer momento. Ahí está también en la zona del Donbass, o digamos del este de Ucrania, y es una ciudad muy importante, portuaria, estratégica. Esta ciudad está defendida mayormente por lo que es el batallón Azov, ¿no? Ultranacionalistas.
tropas muy motivadas, de choque, élite dentro del ejército ucraniano, y se produce el asedio, como digo, de Mariupol, que acaba siendo pues casa por casa, ¿no? Es muy importante esta batalla también, yo diría porque es la principal victoria esos meses que tiene Rusia, también porque los ucranianos con ese asedio consiguen retrasar a los rusos, tanto en las primeras semanas como después, ¿no? Que no digamos, como los rusos tienen ya, como he dicho antes, no están preparados para ese tipo de guerra, tienen los recursos que tienen, sobre todo humanos, en materiales, y al final tienen que gastar mucha atención y recursos en Mariupol. La batalla termina finalmente en mayo, creo recordar, sí, en mayo, con la rendición de los soldados que quedaban de Azov, ¿no? Que estaban en una planta industrial llena de túneles, Azovstal, creo recordar, que se llamaba. Y en ese momento se produce un intercambio de prisioneros, una rendición, etcétera, y se van, ¿no? Y conquisten Mariupol, ¿no? Una Mariupol que, por cierto, queda arrasada por los combates y la artillería y los bombardeos, ¿no? Hay algunos intentos por parte de Ucrania de llevar recursos, llevar suministros a los ucranianos no rendidos, perdón, asediados, pero bueno, infructuosos, ¿no? Porque la ciudad, como digo, que estaba asediada y cercada, ¿no? Posteriormente, lo que hace Rusia es centrar el centro de sus esfuerzos en el Donbass. Y se producen varias batallas que son bastante importantes, que son Lysychansk y Severodonetsk, ¿no? Que son victorias rusas bastante importantes, ¿no? Aquí, digamos que el enfoque ruso cambia, ¿no? Ya no son operaciones rápidas, ¿no? Operaciones rápidas de intervención, Blitzkrieg, ¿no? Que se va a decir, sino aquí pone en marcha Rusia la táctica que lleva haciendo desde que empezó la guerra, que es bombardeos masivos de artillería y luego ya avance de la infantería. Lo que pasa es que nuevamente al final atacar pues, centros urbanos, centros fortificados, que recordemos que son la zona del Donbass es la que está más fortificada en Ucrania, porque son fortificaciones que duran desde el 2014, pues eso causa un gran peaje al ejército ruso, ¿no? Y mucho desgaste. Es verdad que consiguen ganar esas batallas que, como os he dicho, pero eso conlleva un peaje muy importante. Y digamos que en julio, aproximadamente, los rusos consiguen conquistar todo el oblast de Lugansk. Es decir, el Donbass se caracteriza por dos... es una región que está formada por dos oblasts, Lugansk y Donetsk. Y consiguen, por tanto, los rusos conquistar todo Lugansk, ¿no? Y digamos que hay un momento en el que la guerra se estanca. Se estanca y esto se produce mayormente por el desgaste ruso de haber hecho esta campaña, de no haber previsto, digamos, ese tipo de guerra que ya estaba durando meses. Y luego también se estanca porque los ucranianos están preparando una operación militar, que luego, ahora lo contaremos a continuación, que digamos que supondría el comienzo de la fase, quizás, o digamos, el fin de la fase 2, ¿no? Ahora lo comentaremos. Pero bueno, digamos que la fase 1 termina, la fase 2 es un nuevo empuje de Rusia, pero esta vez en el Donbass consigue las victorias de Mariupol, Severodonetsk y Lysychansk. Y digamos que entra el verano en julio, agosto, con un estancamiento dentro de la línea del frente, ¿no? Que se vería, digamos, cambiado por una ofensiva ucraniana, tanto en el sur, en la zona de Gerson, del Oblast de Gerson, como también posteriormente en Kharkov, que ahora comentaré a continuación. Pero digamos que así termina los meses de verano en la guerra de Ucrania, ¿no? Y ahí ya podemos hablar de una guerra con frentes estabilizados, ¿no? Entiendo que ahí, desde Sí. ese momento, los frentes ya empiezan en esa dinámica que se arrastra hasta nuestros días de que haya avances lentos, escasos, y no sé si es en este momento, Pablo, en el que Rusia oficialmente, o de manera clara ya apuesta por la guerra larga, que se decía, ¿no? Esa extensión de la No, guerra, no, esa guerra no, de todavía no. desgaste. Todavía ¿Cómo? no. Ahora, porque pasan Ah, varias cuestiones. Ahora te cuento, porque es justo al mes siguiente. ok. Porque al mes siguiente cambia completamente la dinámica de la guerra. ¿Qué ocurre? Que los ucranianos lanzan una operación relámpago sobre Kharkov y consiguen capturar muchísimo territorio
muchísimo territorio a los rusos. Uno, porque ven que hay una línea defensiva que no existe como tal. Que los rusos habían puesto, digamos, en esa zona, en la zona de Kupiansk, de Izium, eso está en el Oblast de Kharkov, si lo queréis ver, ¿no? Habían puesto muy pocos soldados para cubrir el frente. Esto es lo que ocurre cuando, como digo, tienes escasez de recursos humanos porque no hayas previsto el tipo de guerra y los ucranianos lanzan, como digo, una operación militar relámpago que destruye las pocas defensas que tenían los rusos y ahí sí que digamos que es la última gran operación militar digamos, de avances rápidos que se produce en toda la guerra, básicamente. Y es cuando sí que empieza la guerra de desgaste. ¿Por qué? Porque los rusos, digamos que llega un punto en el que, por un lado, el occidente de Ucrania ya piensa en la victoria, es posible la victoria, hay que seguir apoyando a Ucrania, Ucrania igual, vamos a echar a los rusos de todo el territorio ucraniano. Y por otro lado, lo que hace Putin, lo que hace Moscú es doblar la apuesta. ¿Cómo doblar la apuesta? Primero haciendo una movilización parcial de 300.000 soldados. Al final recursos humanos necesitas recursos humanos, ¿no? Los lanzas ahí. Y tras eso anuncia la anexión de los 4 Blacks oficial. Es decir, estábamos hablando de que antes había declarado la independencia o había reconocido la independencia de Donetsk y Lugansk, las repúblicas autoproclamadas, y ahora ya la siguiente fase es diferente. No, este territorio ahora es ruso. Me lo integro dentro de la Federación Rusa, que es Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Es decir, 4 Oblast más Crimea. Y ahí es, digamos, cuando Rusia entra en la mentalidad, como tú has dicho, de guerra de desgaste y decir, estas son mis líneas rojas y de aquí no me voy a mover. Digamos, y entramos en la siguiente fase de la guerra, que es verdad que mm, también se puede caracterizar con, por ejemplo, la retirada de Gerson en noviembre, cuando los rusos creo que había en la zona unos 20.000 soldados, pues tienen que retirarse para no quedar cercados y que hubiera sido un desastre militar para Rusia, porque lo que habían hecho los ucranianos muy inteligentemente era atacar las líneas de suministro y logístico rusas y atacar los puentes para evitar, digamos, la retirada. Lo que pasa es que se consigue hacer antes la retirada antes de que quedar totalmente cercados, ¿no? Y consiguen los ucranianos retomar Gerson, ¿no? Que yo creo que es la gran victoria de los ucranianos o la gran derrota de Putin después de Kiev y de la ofensiva en Kharkov, ¿no? Y ahí es donde, digamos, empieza la fase 3 de la guerra con esa llegada de los movilizados, aunque ahora contaré un poco diversas cuestiones que hace que la guerra vuelva a estar del lado de la iniciativa rusa y que, vamos, que vuelva a caer de la balanza a favor de Rusia. También la guerra de desgaste empieza con un bombardeo masivo, empiezan los bombardeos masivos en octubre contra la infraestructura energética ucraniana, ¿no? Que es algo que vemos hasta el día de hoy, ¿no? Y es, digamos, ahí perfectamente cuando entra la mentalidad de guerra de desgaste en Rusia, porque de momento en Ucrania y Occidente no estaban con esa mentalidad de que el conflicto iba a durar mucho más. De hecho, ellos tenían la mentalidad, que luego llegan a anunciarse, de hay que hacer otra nueva contraofensiva con la de Kharkov, que se haría luego, como ya sabéis, en junio, julio, agosto de 2023, ¿no? Esa contraofensiva que tanto anunciada, ¿no? Pero digamos que esa es la fase ya en Rusia de guerra de desgaste, efectivamente. Vale, y llegados a este punto entonces, ¿en qué Sí. consistía esta guerra de desgaste? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles eran las perspectivas? Rusia planteaba con esta guerra de desgaste llegar, insisto, estamos grabando en julio del 2024, llegar a 2024 con la guerra todavía en marcha? ¿O era otra la mirada Sí, que tenía respecto al conflicto? sí. No, mirada larga. Una guerra de desgastes es a largo plazo. Y ellos, los rusos, lo que decían era, vale, em, yo por lo que veo no quiero poner sobre marcha los recursos necesarios, digamos, de una para terminar esta guerra o para conseguir mis objetivos, pero yo lo que apuesto es que yo sé que a largo plazo, debido a que tengo más soldados y una base industrial mucho más fuerte, puedo ganar mis objetivos. Es decir, se basaba en enviar soldados, en movilizar muchos más soldados, porque primero fueron 400.000, pero luego no ha habido movilizaciones parciales porque el sistema de reclutamiento ruso ha sido muy eficaz en ir continuamente lanzando reservistas, soldados rusos al frente, ¿no? Ahora mismo la inteligencia occidental habla de 30.000 soldados
cada vez que llegan a Ucrania, ¿no? Para luego el reemplazo, no solamente de bajas, sino también de soldados que están, pues bueno, agotados o desgastados por la guerra, ¿no? La cuestión era que la mente del Kremlin era, para mí Ucrania es existencial, pero yo sé que para Occidente no es el caso. Yo apuesto a que en unos años, el apoyo a Ucrania va a cesar o que va, digamos, a cambiar, digamos, la dinámica. Y que yo sé que por pura fuerza de números, como digo, hombres y industrial, etcétera, yo voy a conseguir ganar y conseguir mis objetivos. Y que mis objetivos mínimos van a ser eso. Y luego también estamos hablando de esa economía de guerra que ha conseguido Rusia, que ha permitido hacer frente a las sanciones, aparte de, bueno, de la ayuda de otros países, como, bueno, que al final ese aislamiento de Rusia no se ha conseguido por parte de Occidente, pero bueno, esa economía de guerra industrial que ha demostrado que Rusia tiene una capacidad, como digo, industrial mucho más fuerte que Europa, por ejemplo, o que incluso Occidente, junto con la producción tanto de artillería, de munición, de armas, de vehículos blindados, de misiles, de todo tipo, de armamento, incluso de drones, que ha permitido al ejército ruso estar continuamente en superioridad, no solamente numérica, sino también en material. Y por tanto yo lo que voy a hacer es continuamente ir presionando, 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 ir destruyendo las capacidades militares del ejército ucraniano, a lo mejor no tanto conseguir terreno porque me va a costar muchísimo esfuerzo y muchísimo desgaste que no quiero asumir, sino ir poco a poco destruyendo la capacidad militar del ejército ucraniano hasta que llegue un punto que haya rupturas o que incluso el Occidente, digamos, o no abandone a Ucrania, pero sí cese el envío masivo de ayuda y por tanto esa sea mi ventana de oportunidad para poder destruir al ejército ucraniano, ¿no? Digamos que esa es la mentalidad rusa que hay, ¿no? Y yo creo que la estrategia, años vista, estamos hablando de 2022 todavía, hasta hoy le ha funcionado y ahora mismo hace tiempo que la iniciativa sigue en el campo ruso y que es Ucrania la que tiene multitud de problemas. Más aún si pensamos con la posible llegada de Trump a la Casa Blanca y su decisión de decir que hay que cortar el grifo a Ucrania. Y entonces, bueno, justo estabas avanzando que la estrategia de Rusia, la estrategia de la guerra de desgaste, entonces entiendo que ha sido exitosa, al menos parcialmente, en la defensa de los intereses Sí, rusos, en la mirada que Rusia tenía del conflicto y en una búsqueda a largo plazo de Rusia de obtener victorias en este campo. No sé si quizá habría analistas que sugerirían que Rusia se equivocó al plantear que Occidente no iba a poner el conflicto en Ucrania como un conflicto existencial en ningún momento. Hemos visto declaraciones de actores europeos, incluso de Estados Unidos, en los últimos meses, que podrían ir en esta dirección, pero no sé si sería más bien mera retórica. Ahora vamos a seguir con el curso en sí de la guerra, pero te quería preguntar esto. sí, Antes, no obstante de que respondas, aprovecho que estamos más o menos a la mitad del programa para recordarle a todas las personas que estén viendo este capítulo, depende de dónde nos estéis viendo, pero si nos estáis viendo en YouTube, recordad que nosotros analizamos la guerra en Ucrania y el resto de asuntos de la política internacional en nuestra página web, en descifrandolaguerra.es. Ahí vais a encontrar nuestra cobertura, el mapa de Ucrania que actualizamos todos los días para poder seguir cómo avanzan los frentes en la guerra, los distintos análisis. También podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, nos vais a encontrar Descifrando la Guerra, es muy fácil. Nos vais a encontrar también en Telegram y nos vais a encontrar en Twitch, donde hacemos directos casi todos los días. De hecho, los capítulos del Mundo al Detalle los emitimos antes en Twitch, antes de subirlos a YouTube. Y si nos estáis viendo en Twitch, pues ya sabéis lo de siempre. Recordad que subimos los capítulos después a YouTube y de nuevo recordad que en la página web en descifrandolaguerra.es tenemos mucho más contenido al respecto de Ucrania y del resto de asuntos. Así que nada, gracias a todos por ver el capítulo. Y ahora sí, Pablo, no sé si hacemos una pequeña pausa en lo que es entender el desarrollo cronológico del conflicto para preguntarte eso, si a lo mejor Rusia se equivocó, si finalmente Occidente ha pasado a considerar el asunto ucraniano como un asunto existencial o si es mera retórica. Em, sí y no. Estados Unidos para nada considera el asunto un asunto existencial. De hecho, ha parado los pies bastante.
Hablo de la administración Biden, porque la posible administración Trump va por otros lares. Ha parado los pies a los europeos en muchos casos y a los ucranianos también, de intentar no escalar la guerra lo suficiente o, digamos, intentar que se mantengan los márgenes en los que está ahora, ¿no? Y es consciente Estados Unidos que Ucrania realmente es un escenario secundario para sus intereses estratégicos. Otra cosa es Europa. ¿Por qué digo sí y no? Porque si es verdad que esto es algo. Esto no es de la época que estamos hablando. Es decir, hay que irse al futuro. Bueno, hay que irse a 2024, de hecho, nuevamente, dar un salto temporal. em, Producto de la, spoiler, fallida contraofensiva ucraniana de 2023, en la que ya el objetivo es una victoria ucraniana y pensar que la victoria ucraniana es necesario porque Rusia tiene que perder porque entra dentro de los intereses estratégicos de Europa, porque si no su espacio de seguridad iba a quedar completamente destruido con una victoria rusa, ¿no? Por tanto, la victoria, en el devenir de la guerra en Ucrania es existencia para seguridad europea, ¿no? Esto viene sobre todo de el este de Europa, que ha ganado bastante influencia y poder y capacidad en estos meses, ¿no? Perdón, en estos años, bueno, y en estos meses, y también de Francia, ¿no? De enarbolarse en el líder de la autonomía estratégica europea, ¿no? Siempre muy francés, pero a través de, digamos, centrarse en Europa y entablar alianzas o sociedades con Moldavia, con Armenia, con Ucrania, de una política exterior de carácter antirruso con el objetivo de confrontar a Rusia, ¿no? Que digamos que el poder, el liderazgo francés vaya por ese lado, ¿no? Por un lado. Y ese es, digamos, la retórica. Ahora, sobre la realidad, la cuestión es bastante más diferente. Primero, es verdad que la ayuda de la Unión Europea y de muchos Estados miembros, estoy pensando sobre todo en Alemania, ha sido masiva. Ha sido masiva a Ucrania. Y yo creo que en el Moscú tienen, eso es verdad. No creo que hubiesen esperado una ayuda tan fuerte por parte de estos países, o de toda Alemania, o incluso Estados Unidos, que no esperaban a lo mejor tanto en apoyo tan decidido de Occidente contra Rusia, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo ese escenario lo tenían cubierto, ¿no? Con esa guerra de desgaste, ¿no? Ya a largo plazo lo vemos. ¿Y por qué digo que también es mucha retórica? Porque aún así, la escena de Europa, a pesar de que hablen de guerra existencial, realmente, sin Estados Unidos, Europa es incapaz de sostener a Ucrania. Porque no tiene una base industrial suficiente, porque requeriría una inversión, no solamente en su base industrial, sino en sus fuerzas armadas, que sería una inversión, ya os digo, tremenda, por todos los años que ha habido que las Fuerzas Armadas europeas han estado completamente frágiles porque se han basado en el arco de seguridad, el abrazo de seguridad de Estados Unidos, y luego porque realmente todos estos cambios que he dicho, ¿no? Esta base industrial frágil, unas Fuerzas Armadas paupérrimas, la inversión que requería, todos los recursos que requerirían, son medidas tremendamente impopulares dentro de la sociedad europea. Y por tanto, es muy complicado que se puedan llevar a cabo. Es verdad que nos están taladrando con la posibilidad de que Rusia invada el este europeo, porque después de Ucrania va el este europeo, y diversos discursos belicistas, ¿no? Que enmascaran, lo que se enmascara es esa voluntad de aumentar, digamos, el poder geopolítico y militar de la Unión Europea con el objetivo de enfrentarse a Rusia o de al menos de contenerla, ¿no? Digamos que esa es la visión. Lo que pasa es que, como digo, son medidas muy populares y que tal y como están también diseñadas y como se están vendiendo, van a seguir siendo impopulares porque no están atajando realmente el problema europeo de falta de estrategia ni de eficiencia de los recursos, ¿no? O sea que yo diría que la respuesta a tu pregunta es un sí y un no. Eh, Sí existencial para Europa, retóricamente, no para Estados Unidos, evidentemente, importante, pero no existencial, pero ya los actos ya es bastante diferente. Y más lo veremos en Estados Unidos si llega Donald Trump a la Casa Blanca. Bueno, volviendo a la cronología. Estábamos situados todavía fines del 2022, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Estábamos hablando del inicio de la podemos, guerra de desgaste. sí, noviembre, octubre 2022, o sea, ya es el fin. Vale. ¿Y qué pasa desde Em, entonces? ¿Cuáles son sí, los movimientos de los vale. meses posteriores?
aquí hay, pues como digo, aquí hay un evento, una batalla que copará los titulares de los siguientes meses. ¿Qué batalla estoy hablando? De la batalla de Bakhmut. Esta batalla fue tremendamente importante y cambió la dinámica de la guerra en favor de Rusia. ¿Por qué? Como he dicho, Rusia tenía problemas de recursos humanos y realiza esta movilización parcial. La cuestión es, para movilizar soldados, que es verdad que ya en parte del ejército son reservistas, pero tenían que llevar a cabo una instrucción militar, ¿no? Y luego encima, pues, haber una coordinación, ponerles en sus puestos, etc. Eso requiere tiempo. ¿Cómo consigue ese tiempo Rusia? Con la batalla de Bakhmut, que es el escenario de guerra de desgaste. Totalmente. Aquí entra en juego Wagner, ¿no? Que os acordaréis de Wagner, de esa empresa privada, contratista militar, lo que queramos llamarlo, dirigida por Prigozhin, ¿no? Por cierto, líder de la ala dura rusa, ¿no? Lo que hace Prigozhin es, digamos que es verdad que el mando militar, sobre todo Putin, le da las llaves, le dice, mira, te vamos a dejar a ti el premio de Bakhmut o necesitamos tu ayuda, bueno, o a lo mejor Prigozhin se ofrece, porque en un primer momento a lo mejor Wagner contaba con unos 8.000 soldados. Lo que pasa es que consigue, en base al reclutamiento en prisiones, hay vídeos muy famosos en su momento, pues consigue elevar esos números de Wagner a 40.000 soldados, más o menos. Es decir, estamos hablando ya de un pequeño ejército. Y se comienza la batalla de Bakhmut, que es una batalla de desgaste. Una batalla de desgaste que empieza en noviembre, diciembre, y que eh, digamos que llegaría hasta mayo. Es decir, estamos hablando de muchos meses de batalla, porque Bakhmut se convierte en una fortaleza. Pero ¿cuál es el objetivo de este caso de Rusia? De que los ucranianos se centren en Bakhmut. Se centren en Bakhmut, que lleven sus reservas a Bakhmut y que en ese escenario de batalla de desgaste les beneficia a los rusos, tanto porque tienen más soldados que poner sobre soldados, como digo, mercenarios de Wagner, de las prisiones, etcétera, que las pérdidas de estos soldados conllevan un coste político menor para Moscú, y luego encima una superioridad artillería de Rusia bastante mayor a la ucraniana. En una guerra, como digo, defensiva, de trincheras, de desgaste, la artillería es una herramienta fundamental en esta guerra. Y es, digamos, las principales bajas que que se producen estos meses, y de hecho yo diría que sigue siendo el caso, creo que estamos hablando del 70% de bajas provienen de la artillería, para que veáis lo importante. Y por tanto, plantear ese escenario de guerra de desgaste en Bakhmut, ¿no? Que vaya drenando los recursos y la atención de Ucrania para que no se centre en otros frentes que te sigue contando la superioridad numérica, ¿no? Ucraniana, y que no, digamos, no se aproveche de ese momento, ¿no? Aparte de eso, que luego lo sabremos, en ese momento también los rusos van construyendo una serie de defensas y fortificaciones en el sur de Ucrania, ¿no? En esa línea que se llama una línea defensiva, ¿no? Bastante importante, que luego sería vital para la victoria o, digamos, el fracaso de la contraofensiva ucraniana, ¿no? Digamos que esa es la doble estrategia de Rusia, ¿no? Por una parte, drenar los recursos, desgastar a los recursos ucranianos continuamente, además, las mejores unidades ucranianas van a la batalla de Bakhmut, usar a Wagner como punta de lanza y como, digamos, vanguardia de ese esfuerzo, que sus muertes, pues, que tienen unas bajas muy grandes, todo hay que decirlo, pues que no cuentan con un valor político mayor, porque desgraciadamente es así, porque que son vidas humanas, todo hay que decirlo, y luego, como digo, desviar esa atención de Ucrania para que los rusos, el ejército ruso, pueda crear esa línea defensiva en el sur de Ucrania ante la perspectiva de una ofensiva Ucrania, porque es que ya en ese momento, estamos hablando de a lo mejor de enero-febrero, yo me acuerdo que había el debate de enviar los Leopard o no a Ucrania, de la necesidad de hacer una contraofensiva, y parecía que en ese ya se estaba anunciando públicamente dónde iba a ir la contraofensiva y qué medios iba a contar los ucranianos. Y ese momento, además, que Ucrania recibe paquetes y paquetes de ayuda, tanto de vehículos blindados, de sistema de artillería, de munición, etcétera, para llevar a cabo esa ofensiva, ¿no? Que se producía meses después, ¿no? Y la batalla, bueno, de Bakhmut termina ya en mayo con una victoria para el bando ruso, una victoria que yo, como digo, no tanto por la importancia estratégica de Bakhmut, de la ciudad en sí, sino, como digo, por los objetivos estratégicos que consigue Rusia, ¿no?
en el sentido que yo os he enumerado. Digamos que esa es la importancia de Bakhmut y ahí es para mí un punto de inflexión de la guerra, que luego habrá más, pero ahí es un punto de inflexión porque además ahí empiezan los debates y empiezan ya las preocupaciones sobre la escasez de munición de Ucrania, de cómo es posible que Rusia no se le agote la munición cuando llevábamos diciendo meses que tenían chips con lavadoras, que solamente podían, que no tenían munición, etcétera, pues que la economía de guerra rusa empieza ahí a estar en auge, ¿no? Digamos que ahí empieza a cambiar la tendencia hacia una mayor ventaja de Rusia, tanto en el campo de batalla como en el exterior, ¿no? De económicamente, industrialmente, etcétera. O sea, que podemos decir que los objetivos que Rusia se había marcado en Bakhmut, los logra, al menos parcialmente. Sí, Da un giro. sí. La batalla de Bakhmut es un punto de inflexión. ¿Cuándo habías dicho que terminaba la batalla de Bakhmut? En mayo, en Mayo del mayo. 23. De hecho, termina el mismo día que la batalla de Mariupol, Claro. oficialmente. Digamos, es evidente que es un movimiento político. Y a partir de ahí, ¿qué dinámicas empiezan a marcar el curso de la guerra? Tanto en el campo militar, que entiendo que son pequeños avances sostenidos por parte de Rusia en los distintos frentes, y en el campo Sí. diplomático, en el campo político, en el campo de la ayuda económica y militar por parte de Occidente a Ucrania, entiendo que también empieza a haber cambios a Mm. partir de mayo del 23. Lo que ocurre es, bueno, hay una continuación de, como digo, de un aumento de la ayuda masiva a Ucrania. Como digo, se empiezan a enviar los primeros carros de combate de origen occidental, porque ya se habían enviado de origen soviético, y empieza, digamos, la ayuda a Ucrania da un nuevo listón, ¿no? Una nueva escalada, por así decirlo, entre comillas, de decir que Occidente, digamos, que le da esa ayuda a Ucrania para darle esa carta, esa ventana de oportunidad para que puedan realizar una ofensiva que consigan una victoria decisiva en Ucrania, los ejércitos ucranianos, y a partir de ahí hablemos ya de una mediación, de estar en una mesa de negociaciones. Es decir, yo lo que no quiere Occidente, en este caso, ni ahora ni nunca, pero bueno, en ese momento es, no queremos una guerra de desgaste, no queremos una guerra larga, te vamos a dar las herramientas a ti, Ucrania, para que realices una operación militar como la que hiciste en Kharkov, que destruya las defensas rusas, que consigas una victoria estratégica muy importante. Y así ya ir a Putin con eso y decir, bueno, ahora sí ya vamos a hablar. Con Kiev mucho más reforzada frente a Rusia. Esa es, digamos, que es la dinámica que quiere imponer Occidente. Lo que pasa que eso luego veremos que no es así. Porque luego cambia, como digo, la dinámica. Pero bueno, estamos en el periodo en el que todavía no ha llegado, porque eso llevaría, creo que el 4, 5, 6 de junio empieza ya la contraofensiva ucraniana muy anunciada, que todo el mundo sabía dónde iba a ser prácticamente, que es un error a la postre que se demuestra, pero bueno, digamos que ese es el plano occidental era ese. Victoria, que queremos una victoria estratégica en el sur de Ucrania sobre todo. Ahora os contaré un poco cuál era el plan de la contraofensiva ucraniana y a partir de ahí empezar las negociaciones con Rusia porque no queremos que se hagan negociaciones con un Kiev débil, ¿no? No darle a Putin esa victoria. Y lo que no queremos, evidentemente, es una guerra que dure eternamente, una guerra de desgaste. Como veis, eso es algo que ha cambiado también en Occidente, esa perspectiva, ¿no? Pero digamos que ese era lo que quería conseguir Occidente, lo quería imponer a Rusia, ¿no? Y luego veremos que fracasa estrepitosamente en esos meses. Bien, estabas hablando del tema de las ayudas. ¿Sí? Desde entonces hemos tenido una posición ambivalente. ¿Qué relación ha habido entre el discurso por parte de Occidente en relación a la ayuda a Ucrania y la ayuda efectiva que se ha dado? Nosotros hemos hablado de vez en cuando de grandes paquetes de ayuda centrados en determinados campos de lo militar. No sé si tú dirías que ha sido suficiente para que el bando ucraniano aguante en cierta medida los avances rusos. Y sobre todo, ¿qué perspectivas tenemos desde la perspectiva técnico-militar con respecto a los próximos meses en relación a lo que ha pasado en el último año, ¿no? Porque entiendo que ya estábamos en el análisis, habíamos llegado ya al 2024 prácticamente. ¿Cuáles han sido los grandes frentes, antes de que vayas con las otras preguntas, durante los últimos meses? Antes de llegar, entiendo, a la apertura del frente en Gerson. Kharkov, nunca me acuerdo bien. Kharkov. En Kharkov. A ver, primero, rápidamente.
Lo primero que ocurre es que hay, se produce dicha contraofensiva por parte de Ucrania, del ejército ucraniano, como digo, ya plenamente anunciada, con todo con todo el equipamiento que había enviado Occidente, de hecho, con brigadas mecanizadas entrenadas por instructores de la OTAN, es decir, un ejército, digamos, supuestamente con tácticas y mentalidad de la OTAN, y se produce en el sur, sobre todo de Ucrania, en la zona de Zaporilla, Donetsk Sur, etc. ¿Cuál es el objetivo de Ucrania? El objetivo de Ucrania es destrozar las líneas rusas y llegar, digamos, hasta el mar. El objetivo era romper, por un lado, dividir la parte, digamos, sur ocupada por Ucrania, de manera que ese corredor Crimea-Rusia quedase destruido, dividido y por tanto tuviese más facilidad para cercar a las tropas, por ejemplo, que se quedasen en la zona más de Gerson, ¿no? En el oeste, ¿no? Ese era el objetivo ucraniano. Es una victoria decisiva, hubiera sido una victoria decisiva brutal y que hubiera permitido además amenazar a Ucrania, amenazar Crimea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso evidentemente, como ya sabemos, no ocurre, no pasa. ¿Por qué? Porque, bueno, como les pasó a los rusos en las primeras semanas de la invasión de Ucrania, pues los ucranianos y también los occidentales no se esperaban resistencia rusa. Como digo, el prestigio del ejército ruso había quedado por los suelos y ya se pensaba que el ejército ruso era meros minions, básicamente gente que no sabe luchar y que no saben construir defensas ni nada. Es verdad que los rusos jugaron muy bien sus cartas yo me acuerdo de las imágenes satelitales, de las imágenes de trincheras, etcétera, y que parecía que estaban vacías. Pero no era mentira. Lo que habían hecho los rusos es construir fortificaciones en zonas boscosas para que los drones ni las imágenes satelitales pudiesen ver que de verdad estaban llenas de soldados y estaban muy bien equipados. En ese sentido, lo que ocurrió fue que la contraofensiva ocurrió en los primeros meses, un ataque frontal contra las líneas rusas y fue un desastre absoluto, con muchísimas bajas, tanto de vehículos blindados como de hombres ucranianos. Se intentan hacer nuevos avances, pero no se consigue, los avances son mínimos y se cambia la estrategia por parte del ejército ucraniano que se basa en intentos, digamos, de avances, pero a nivel ya más pequeño, ¿no? No grandes ofensivas, sino pequeños avances en una guerra mini de desgaste, ¿no? Algo que enfada a los estadounidenses que quieren avances rápidos y terminar esto ya, porque para eso os he dado las herramientas, ¿no? Lo que pasa es que los ucranianos, pues bueno, no piensan igual, no quieren tampoco desgastarse en este tipo de ataques que pueden no servir y por tanto quedarían muy mermados de cara a la continuación de la guerra, ¿no? Pero bueno, digamos que la cuestión, la contraofensiva yo creo que la podemos dar por finalizada después de verano, ¿no? Septiembre-octubre, que los ucranianos realizan mínimos avances, conquistan algunos pueblos, un puñado de pueblos, pero de verdad mm, sin importancia estratégica. Y además a un precio bastante alto, ¿no? Y digamos que ahí cambia esa dinámica y crea un pesimismo, la dinámica que entra es de un pesimismo bastante grande en el ejército ucraniano, que antes no había tenido, porque a la escasez de munición, de armas, se le une ya la escasez de soldados, que es la dinámica en la que están ahora mismo. Porque el principal problema que tiene Ucrania es que no tiene soldados suficientes para rellenar el frente que tiene. Estamos hablando de que Ucrania es muy grande, es el país más grande de Europa sin contar Rusia, evidentemente, y no tiene soldados suficientes, primero por una moral muy baja, tiene una moral muy baja, y que bueno, que parece que muchos ucranianos, por mucho que nos vendan, pues no quieren ir a la guerra y no quieren ir a morir a una trinchera, me parece lógico, mientras que la dinámica del ejército ruso es diferente, que lo consiguen gracias a que, ofrecen salarios muy buenos, $2.200 en concreto al mes a los soldados rasos, y luego, pues bueno, están llevando a cabo una política de movilización bastante grande, sobre todo en regiones pobres, que es donde más les viene, y luego, pues bueno, también de reemplazo de bajas y luego además tienen la moral alta también porque tienen mejores recursos o más recursos, digamos, ¿no? De artillería, etcétera. Y esa es la cuestión. En cuanto a la ayuda a Occidente, pues bueno, es verdad que lo que lo que pasa con Ucrania es que, como digo, la retórica va por un lado y va por otro. Queremos que gane, sí, pero no os vamos a dar
todo lo que necesitáis, porque los ucranianos llevan pidiendo cazas, misiles a largo alcance, tanques en su momento desde el día 1, y ha sido poco a poco Occidente que ha ido dando esos pasitos para ir enviando ayuda. También es verdad que puede ser una estrategia de Occidente de no te voy a dar todo de primeras para no escalar la situación con Rusia, se la doy poco a poco para que, digamos, es como ir seguir abriendo la ventana de Overton, ¿no? Que eso es, que es el término que se utiliza en ciencia política, ¿no? De poco a poco te voy dando lo que necesitas, pero no de una atacada para que Rusia, digamos, no se enfade o no haga escalar más la situación, ¿no? Y ahora sí que es verdad que el último paso ha sido el envío de cazas occidentales, ¿no? Pero de todas maneras, el problema sigue siendo que es la cantidad. Por una parte está la cuestión de que Estados Unidos no quiere enviar más de lo que está enviando, porque no quiere, digamos, que sus recursos se queden centralizados en Ucrania con la cuestión de China, la contención a China y la cuestión de Oriente Medio e Israel, ¿no? Prioridades estratégicas. Y por otra parte, la cuestión de Europa es que no tiene la base industrial suficiente, sus ejércitos han vaciado muchísimos arsenales y por tanto dan lo que dan y para dar más necesitarían quedar básicamente aún más vaciados sus arsenales, lo cual es un peligro también en sus propios términos, es evidente, o si no, invertir grandes cantidades de dinero en su base industrial y sus fuerzas armadas. Por tanto, está, como digo, también esas medidas impopulares, ¿no? Esa es digamos, la paradoja que se da dentro de Occidente, ¿no? Y la dinámica en la que está ahora mismo el ejército ucraniano es la de resistir y a ver qué pasa con todas esas dificultades que os he comentado, ¿no? Mientras Rusia pues sigue avanzando, 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 y ahora la dinámica actual es la de seguir, como digo, hemos llegado a Kharkov, nuestra apertura del frente, que el objetivo es, en la apertura del frente de Kharkov, es aprovechar los huecos que pueda dejar el ejército ucraniano en la línea del frente por la escasez de soldados que tienen, ¿no? Y es lo que están consiguiendo, básicamente. Yo te ataco en Kharkov, te ataco en otros lados y te hago, digamos, una línea continua de Bakhmuts, ¿no? Batallas de desgaste continuamente hasta que para que tú envíes tus reservas a otro lado y dejes abierto otros caminos para que yo pueda romper el frente, ¿no? Digamos que esa es la estrategia ahora mismo rusa en el término militar. Y Ucrania, pues bueno, a pesar de que ha recibido paquetes de ayuda muy grandes de la Unión Europea, los 50.000 millones y los 60.000 millones estadounidenses, necesita un apoyo a largo plazo y mucho más grande y sobre todo necesita soldados. Necesita soldados en el campo de batalla. Esa digamos que es la dinámica actual en la que nos encontramos. He hecho una visión un poco generalista porque me he saltado varias etapas, pero digamos que queda bien representado lo que he dicho. Para cerrar, te quería preguntar Sí. cuáles son las perspectivas de aquí en adelante. Vamos a poner de aquí a 2 años. Entiendo que quizá 2025, 2026 son fechas en las que podemos llegar a imaginar un fin de la guerra. 2024 escasamente probable, 2025 también poco probable. Entiendo que 2026 puede abrirse una ventana, pero en general, ¿cuáles son las perspectivas en los próximos meses, en los próximos 2, 3 años que tenemos en relación a la guerra en Ucrania? A ver, si sigue la dinámica actual, yo personalmente también abriría el camino de los 2 años. Si sigue la dinámica actual y no cambia, a ver, yo veo por una parte la elección de Donald Trump va a ser importante porque el objetivo de Donald Trump va a ser no abandonar Ucrania, pero sí que cesar más el apoyo o centralizar, perdón, en sus recursos en otros frentes, ¿no? Intentar llegar a hacer un acuerdo con Putin, que ya veremos si lo consiguen o no, ¿no? Pero el objetivo, por tanto, es ese. Que Europa, digamos, deje de ser subvencionada por Estados Unidos su defensa, ¿no? Eso es lo que es el discurso trumpista. Eso va a marcar bastante lo que va a pasar en Ucrania o no. Mi opinión es que los rusos no van a parar hasta que no consigan mínimo conquistar los 4 Oblast que se han anexionado. Es decir, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Los ucranianos yo veo un futuro complicado. Complicado porque, como digo, no creo que la dinámica vaya a ir a favor, porque si no tienes soldados ahora y estamos hablando de un año más de guerra mínimo, ¿dónde los vas a sacar? Que al final las movilizaciones totales o más movilizaciones de soldados son tremendamente impopulares también en Ucrania. Es que eso es así. Y luego está la cuestión de la Unión Europea, que yo la veo incapaz
de apoyar decisivamente a Ucrania en la guerra sin Estados Unidos. Y yo creo que yo sinceramente creo que ese apoyo de Estados Unidos tan decisivo en la guerra de Ucrania está en duda, ¿no? Por tanto, yo creo que es posible que veamos alguna ruptura del frente a favor de Rusia, pero tampoco creo que los rusos quieran postergar ad infinitum la guerra, porque al final el desgaste es tremendo, la economía de guerra lleva su coste, mueren muchos soldados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que plantearnos un año, 2 años vista, yo creo que sí que es lo que es lo que yo creo que también está en la mente de Rusia de, bueno, en un año, 2 años yo creo que puedo conseguir más mis objetivos, ¿no? Y sobre todo que Ucrania poco a poco exponencialmente va a ir a peor, ¿no? Esa es la idea que tiene. Y yo creo que yo creo que también va a ser, pues el caso si no cambia la dinámica en otro lado. Porque aquí dejo, por ejemplo, una posibilidad. ¿Qué ocurre si pone sobre la mesa Trump un plan de paz a Putin de, por ejemplo, vale, cedemos esta parte de Ucrania, pero dice Putin, no, yo quiero los 4 Blast, y dice los más, Crimea, y dice Trump, no, es inaceptable. Y dice Putin, bueno, pues no, pues entonces seguimos la guerra, ¿no? Yo veo perfectamente como Trump, con un objetivo de torcer el brazo ruso y de presionar, dice, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es aumentar considerablemente el apoyo estadounidense a Ucrania, para intentar, digamos, presionar y llevar a Putin a a una mesa de negociación. ¿Vale? Ese es un escenario que veo. ¿Por qué digo también que la dinámica puede cambiar? Porque hemos visto desde hace ya meses las llamadas de ciertos líderes, sobre todo Macron y luego partes de los Estados miembros europeos, del este sobre todo, la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania. Ahí ya entraríamos en otro escenario que la verdad es que las consecuencias pueden ser mayores, puede ser una, bueno, un cambio total de las dinámicas de la guerra a una mayor escalada y a una posibilidad de una guerra directa con Rusia, ¿no? Entre países europeos y Rusia, ¿no? Algo que, por cierto, que Estados Unidos no apoyaría, ¿no? Por tanto, si las dinámicas, como digo, no cambian, ese es el escenario que he puesto, negativo para Ucrania, pero que si en caso de que puedan cambiar ciertas dinámicas, pues yo creo que a lo mejor Rusia se vería obligada a congelar el frente, quizás, ¿no? Digamos que son muchos factores que es muy complicado poner varios escenarios, pero bueno, digamos que el análisis que hago es ese, ¿no? Así como grosso modo. Bueno, llegamos al final de este 9º capítulo del Mundo al Detalle, que ha sido grabado el 18 de julio del 2024. Entendemos que será publicado en Twitch el mismo 19 de julio, el día siguiente, y en YouTube también, el 19 de julio. Genial. Así que nada, os queríamos agradecer que hayáis estado viendo este contenido. Recordad que en nuestra página web descifrandolaguerra.es podéis ver mucho más contenido sobre Ucrania y sobre el resto de la actualidad y de la política internacional. Y que en nuestra cuenta de Twitter, en nuestro canal de Twitch, si nos estáis viendo en YouTube, y en nuestro canal de YouTube, si nos estáis viendo en Twitch, también podréis encontrar mucho más contenido, también en nuestro Telegram, en fin, en muchos campos, en muchos campos, para que podamos entender juntos lo que sucede en el mundo. Nos vemos la próxima semana, como siempre, y gracias por haber estado en este capítulo. Muchas gracias.